Buen día, estudiantes. Nuevamente nos encontramos y estamos en la cuarta semana de su ciclo repaso 1. Hoy veremos dos temas, lo que es el comercio exterior y la balanza de pagos. A ver, comencemos con el comercio exterior, ¿no? En el comercio exterior vamos a ver las transacciones, intercambio de productos que hace un país con el resto del mundo, ¿no? Y para esto tenemos teorías que la justifican, ¿no? Por ejemplo, una primera teoría la vemos en las ventajas absolutas de Adam Smith. Adam Smith planteaba que si un país produce un producto al menor costo, ese país debe ser el que produzca y exporte ese producto, ¿no? Eso es lo que es las ventajas absolutas. Pero luego vino David Ricardo y nos planteó sus ventajas comparativas, ¿no? Eh, si un país tiene el menor costo de oportunidad en la producción de un producto, ese país debe producir ese producto. Entonces acá tiene que ver con los costos de oportunidad, ¿no? Menor costo relativo. Luego viene lo que son las ventajas competitivas, ¿no? De Michael Porter, ¿no? En las ventajas competitivas ya no es simplemente esperar que la naturaleza nos dé las cosas o esperar que sucedan, ¿no? Sino que hay que crear, ¿no? La competitividad hay que crearla con esfuerzo, iniciativa, ¿no? De los países, ¿no? Esto requiere mucha innovación, ¿no? Mucha innovación, vamos a decir así, constante mejoramiento del producto, ¿no? Entonces acá implica, pues, acá se busca, pues, que el producto sea lo más diferenciado posible para ser más competitivo y también tener el liderazgo en costos, ¿no? Tener el liderazgo en costos significa, pues, ser más eficiente, no desperdiciar los materiales, ¿no? Tener un personal más capacitado. A eso se refiere, pues, las ventajas competitivas, para producir mejor, ¿no? Productos más diferenciados y al menor coste posible. La forma de comercio exterior tenemos, pues, en primer lugar, las exportaciones, es cuando un país le vende sus productos al mundo, ¿no? Y en las exportaciones tenemos las exportaciones tradicionales, ¿no? Para el caso peruano, en las exportaciones tradicionales son los que el Perú por mucho tiempo ha exportado estos productos, ¿no? Por ejemplo, el oro, el cobre, la harina, el aceite de pescado, ¿no? El café, el azúcar, el algodón, ya son las primeras exportaciones que ha tenido el Perú desde hace muchas décadas, ¿no? Por eso se llaman exportaciones tradicionales. Luego tenemos las exportaciones no tradicionales, que son más recientes, ¿no? Recién estamos ya, aparte de exportar minerales, ahora ya estamos exportando espárragos, mangos, fresas, textiles, ¿no? Estamos exportando también uvas, paltas, ¿no? Entonces también estas son las exportaciones no tradicionales, digamos, tienen menos tiempo de exportación en el Perú, ¿no? Luego tenemos acá las importaciones, ¿no? Las importaciones es cuando ya un país le compra a otros países, ¿no? Le compra al mundo. Entonces veamos acá lo que le venden al Perú, ¿no? Entonces acá tenemos un tipo de importación, son los insumos, ¿no? Lo que utilizan la industria acá en nuestro país, ¿no? El maíz, el trigo, la caña de azúcar, los lubricantes, ¿no? La misma gasolina, el petróleo son importados, ¿no? Esos son los insumos, lo que utiliza la industria acá en nuestro país. También tenemos los bienes de capital, ¿no? También otras cosas que importamos son bienes de capital como maquinarias, herramientas, equipos, ¿no? Eh, Tractores, camiones, ¿no? Que se usan para la minería, ¿no? Bienes de capital. Y también acá están los bienes de consumo que tal vez los que más conocemos, ¿no? Nuestros celulares son importados, el automóvil que tiene tu papá también es importado, las ropas, muchas de las ropas que usamos, artefactos son importados, ¿no? Entonces esas son las importaciones. Ahora, si podrían pensar que entre estos tres, ¿qué es lo que más importa el Perú? Algunos podrían pensar que es el consumo, pero no. Lo que más importa el Perú son los insumos, ¿no? Acá nomás en los combustibles, lubricantes, nomás ustedes saben que la gasolina la usamos todos los días, inclusive el trigo que necesitan las industrias alimentarias acá en el país, el trigo que produce el Perú no es suficiente para toda la industria alimentaria que hay acá en el país. Necesitamos importar trigo, ¿no? Los insumos representan el mayor, vamos a decir así, en volumen y en valorización, los insumos representan mayores cantidades, ¿no? Que lo que viene a ser viene de capital y viene de consumo, ¿no? Entonces, entre estos tres, ¿qué más importa el Perú? Insumos. En segundo lugar están los bienes de capital, ¿ah? Y en último lugar están los bienes de consumo. Muy bien. Acá tenemos, bueno, bienes de consumo como las zapatillas, los cosméticos, todo esto, ¿no? Luego también vamos a ver los elementos del comercio exterior, ¿no? Vamos a ver las divisas. En la otra diapositiva lo vamos a ver el tipo de cambio, el arancel, y vamos a hablar también del dumping. Y también del drawback, ¿no? Eso lo vamos a especificar en la siguiente diapositiva. Miren.
Elemento del comercio exterior. A ver, ¿qué es una divisa, no? Las divisas son monedas extranjeras aceptadas en el comercio internacional. Ojo, son monedas extranjeras aceptadas en el comercio internacional. Ahí tenemos al dólar, al euro, la libra esterlina, el yen japonés, el yuan chino, ¿no? O llamado también ahora renminbi, ¿no? La moneda china. ¿Está bien? Son aceptadas en el comercio internacional. No aceptan soles, no aceptan pesos chilenos. Son estas las consideradas las divisas. ¿De acuerdo? Los aranceles, los aranceles son impuestos al que pagan los productos importados, ¿no? Cuando un producto entra a nuestro país, tiene que pagar un arancel, ¿no? Ese es un impuesto indirecto, ¿no? Aparte de pagar IGB, ¿eh? Aparte de pagar IGB. También pagan un impuesto adicional que se llama arancel, ¿no? La finalidad de los aranceles es proteger a la industria nacional, ¿no? Para que el producto importado no ingrese tan barato, el Estado le cobra un arancel, ¿no? Porque imagínense que un producto importado entre barato, ¿no? Una zapatilla, una ropa que entre barato aquí a nuestro país puede perjudicar a la industria nacional, ¿no? Los de Gamarra que venden ropa se pueden perjudicar con ese producto importado más barato, ¿no? Muy bien, los tipos son el arancel específico, que es un monto fijo, digamos, por cada bicicleta importada le van a pagar al Perú un arancel específico de $10, ¿no? O a valores, ¿no? Que es un porcentaje del valor del producto, ¿no? Por cada producto importado se va a pagar 10% de su valor, ¿no? Digamos así. Y el compuesto es una combinación de los dos, ¿no? Tiene parte específica y parte como un porcentaje del valor del producto, ¿no? Luego tenemos el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio es cuánto cuesta el dólar, por ejemplo, ¿no? Es el precio de la moneda, vamos a ver, es el precio de la moneda extranjera expresado en moneda nacional, ¿no? Por ejemplo, ahorita cada dólar más o menos está 3.6, ¿no? Un euro está 4.10 más o menos, ¿no? Viendo ya los tipos de cambio. O sea, es el precio de la moneda extranjera expresada en moneda nacional. ¿Está bien? Y también podemos hablar del tipo de cambio según régimen cambiario, ¿no? O sea, el tipo de cambio. Vamos a ver cuando el dólar sube. ¿Qué pasa si el dólar sube su precio en soles, ¿no? O sea, pagamos más soles por dólares. Bueno, si tenemos un régimen cambiario fijo, el régimen cambiario fijo es cuando el Estado fija el precio del dólar, ¿no? Si estamos en un régimen cambiario fijo, el Estado, a través del Banco Central de Reserva, puede subir el precio del dólar o puede bajar el precio del dólar. Ese es un régimen de cambio, un régimen cambiario fijo. Un régimen cambiario flexible más bien es un mercado más libre. Ya el Estado no ni sube ni baja el precio del dólar. En un régimen cambiario flexible, la misma oferta y demanda, las mismas leyes del mercado hacen que suba o baje el precio del dólar. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos en un régimen cambiario fijo, cuando sube el precio del dólar, decimos que la moneda nacional se devalúa. Si el Estado mismo, a través del Banco Central, hace subir el precio del dólar, nuestra moneda nacional se devalúa. Y más bien, ¿no? Si estamos en un régimen cambiario fijo, donde el Estado determina a través del Banco Central que el precio del dólar baje, nuestra moneda se revalúa, ¿no? Revaluación de la moneda nacional. En esos términos, ¿ah? Hablamos de devaluación y revaluación en un régimen cambiario fijo, cuando el Estado, a través del Banco Central, puede subir o bajar el precio del dólar. Y en un régimen cambiario flexible, si el dólar sube por la oferta y la demanda, la moneda nacional se deprecia, ¿ah? Bajo un régimen cambiario flexible. Y si por la oferta y demanda en el mercado el dólar baja su precio, bajo un régimen cambiario flexible, nuestra moneda nacional se aprecia. ¿Está bien? Entonces, hablamos de depreciación y apreciación en un régimen cambiario flexible. Ahora, esta subida y bajada del dólar tiene efectos en el comercio exterior, ¿no? Por ejemplo, cuando sube el dólar, nuestras exportaciones se benefician. Claro, ¿no? Como el exportador, el que exporta palta, el que exporta uva, le pagan en dólares. Cuando le pagan en dólares y el dólar está más alto su valor, le va a convenir, ¿no es cierto? Entonces, las exportaciones se benefician cuando sube el precio del dólar. Y más bien las importaciones se perjudican, ¿no? El nivel de importaciones disminuye. Cuando el dólar se vuelve más caro, al importador le cuesta más traer los productos importados al Perú. Ese televisor, ese celular se paga en dólares y ahora necesita más soles por los dólares que tiene que pagar, ¿no? Entonces las importaciones se perjudican. Y todo lo contrario cuando el dólar baja, ¿no? Cuando el dólar baja su precio, las exportaciones se perjudican, ¿no? Esos dólares que nos pagan por la palta exportada, esos dólares que nos pagan por nuestros minerales exportados, ahora valen menos, ¿no? Entonces, el nivel de exportaciones disminuye. Y más bien las importaciones se benefician, ¿no? El importador está más beneficiado acá, ¿no? Esa licuadora, ese frigider que es importado, que lo paga en dólares, ahora al importador le resulta más barato pagarlo, porque el dólar ha bajado el precio. Muy bien. Luego,
tenemos el dumping, ¿no? ¿Qué es el dumping, no? Se presenta cuando se exporta un producto a un precio inferior a que se vende en el mercado de origen, ¿no? Por ejemplo, imagínense que China nos trae polos acá al Perú a un precio reducido, con tal de destruir a la competencia, ¿no? Ese polo chino ingresa al Perú a un precio, pues, de 3 soles. Los productores de gamarra no pueden competir con ese precio. Entonces, ese polo chino viene a un precio menor, inclusive al precio que tiene allá en China, ¿no? O sea, allá en China lo están vendiendo a ver, hablando en soles, ¿no? Allá en China lo están vendiendo a 10 soles, pero viene acá al Perú a 3 soles, con tal de eliminar a la competencia. Entonces, eso está prohibido, ¿eh? Si Indecopi detecta que hay políticas de dumping de alguna empresa que llega acá al Perú con un producto importado, entonces Indecopi sanciona y pone fuertes multas, ¿no? Entonces, el precio que tú coloques en el mercado debe ser de acuerdo a la oferta y demanda, no porque tú quieres destruir a la competencia vas a bajar tu precio adrede, ¿no? Inclusive lo venden a un precio reducido, a veces hasta menor que el costo, ¿no? Pero normalmente en la teoría es menor al precio del mercado de origen, ¿no? O sea, allá en mi país yo lo vendo a 10 dólares y viene acá el Perú y lo vendo a $1, ¿no? Con tal de eliminar la competencia. Eso está prohibido, eso es daño. Y Indecopi si lo detecta, sanciona y coloca fuertes multas, ¿eh? Luego tenemos el drawback, ¿no? El drawback es cuando te devuelven aranceles pagados por insumos importados. Si tú eres un productor, si tú eres un exportador y para la producción de esos productos que exportas, tú importas insumos, por los aranceles que pagas por esa importación de insumos te lo pueden devolver. Una parte o total, ¿no? Dependiendo sea el caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá un empresario de gamarra. Vamos a colocar toda la... A ver, ratito. Bien, entonces acá imaginemos que está un empresario de gamarra que exporta polos a Europa, ¿no? ¿De acuerdo? Y para la producción de esos polos importa insumos, ¿no? Trae del exterior hilo, tinte, tela. Y por estos insumos paga aranceles, ¿no? Paga aranceles por estos insumos importados. Entonces la SUNAT le puede devolver estos aranceles, ¿no? Todo o una parte, ¿no? Dependiendo cómo se logre hacer el cálculo. El cálculo me refiero a lo siguiente, ¿no? Si el empresario de gamarra logra demostrar que estos insumos, ¿no? Estos insumos que ha importado, lo ha usado para la exportación de estos productos, entonces si la SUNAT comprueba eso, ¿no? Si todo está en orden, si todo está en regla, la SUNAT le retribuye al empresario el 4% del valor FOB de los polos. O sea, por cada polo que ha exportado, le devuelve el 4% de ese valor, ¿no? Digamos, si el polo está, no sé, pues 100 soles, le devuelve 4 soles por polo, ¿no? Y si eso que le devuelve cubre, ¿no? Los aranceles que ha pagado, a buena hora, o una parte, ¿no? El precio FOB es el precio que en puerto, ¿no? Es el precio en el buque, en el puerto de partida, ¿no? El precio FOB es en el puerto, el precio del producto en el puerto, ya embarcado en el barco que va a llevarlo al otro país, ¿no? Es el precio FOB. Y el precio CIF es cuando llega al puerto de destino, ¿no? Bien, vamos a continuar. Y ahora vamos a ver lo que es la balanza de pagos. ¿Qué cosa mide la balanza de pagos? Bueno, si nos imaginamos una balanza, tiene dos platillos, ¿no? ¿Qué hay en un platillo y el otro platillo? En primer lugar, en la balanza de pagos vamos a registrar todas las transacciones económicas entre las economías de un país con el resto del mundo. Todas las transacciones económicas que puede haber entre un país y el resto. No solamente exportaciones e importaciones, ¿eh? Sino, por ejemplo, de un país a otro puede haber transacciones por préstamos o un turista cuando viene a nuestro país también trae dólares, ¿no es cierto?, a nuestro país. O sea, todo ese tipo de transacciones, no solamente exportaciones e importaciones. ¿Está bien? En una balanza de pagos hay, bueno, en toda balanza hay dos platillos, ¿no? En un platillo vamos a considerar la entrada de divisas y en el otro platillo vamos a considerar la salida de divisas. ¿Ya? Entonces acá es un documento contable donde se registran las transacciones económicas entre los residentes, o sea, los que están acá en el país, y los no residentes, los que están fuera del país, ¿no? Lo elabora el Banco Central de Reserva del Perú y sigue la metodología del Fondo Monetario Internacional. A ver, entonces, cuando del Perú salen divisas, ¿no? Cuando hay salida de divisas, salida de dólares, euros, cuando del Perú, cuando de residentes del Perú salen divisas hacia el exterior, hacia no residentes que no están aquí en nuestro país, esa salida de divisas se llaman débitos, ¿ya? Débitos. Y más bien, cuando de no residentes o personas que están fuera de nuestro país hacen llegar divisas a residentes que están en nuestro país,
Entonces ahí hablamos de ingreso de divisas, ¿no? Acá estamos hablando de un ingreso de divisas. ¿Ya? Acá estaría ingreso de divisas, ¿no? El ingreso de divisas le llamamos créditos, ¿ya? Créditos. Muy bien. ¿Y cómo pueden haber salidas de divisas? Y acá, ahorita vamos a escribir acá entrada de divisas. Eso lo podemos especificar con algunas rubros aquí, ¿no? Por ejemplo, crédito, ¿no? ¿Qué cosas son créditos? Créditos son entrada de divisas a nuestro país. A ver, ¿cómo entran dólares en nuestro país? Por las exportaciones, ¿no? Está bien, eso es lo que también lo sabemos, ¿no? Cuando exportamos minerales, exportamos nuestra palta, nuestra uva, entran dólares a nuestro país, ¿no es cierto? En ingreso de divisas. Exportaciones tradicionales, minerales, no tradicionales, artesanías también, ¿no? La inversión extranjera en el país, también cuando vienen empresarios a invertir a nuestro país, traen dólares, ¿no? Entonces, esa es entrada de divisas también, ¿no? La inversión es extranjera en nuestro país, ¿no? Los intereses y dividendos de las inversiones en el exterior también, ¿no? Si nosotros tenemos acciones, estamos cotizando en bolsas extranjeras, esos dividendos, esos intereses también ingresan a nuestro país, ¿no? Entonces, eso también sería entrada de divisas. Y los débitos más bien son salida de divisas, ¿no? Por ejemplo, las importaciones se llevan dólares del país, ¿no? Dólares, euros, divisas en general, ¿no? Las importaciones, ¿no? Claro, por los productos importados nosotros pagamos en dólares, ¿no? Y esos dólares se van del país. O inversiones en el exterior también. Hay peruanos que van al exterior a invertir, ¿no? Por ejemplo, Leche Gloria tiene sus plantas de producción en Argentina. Gloria ha llevado dólares a Argentina para invertir, ¿no? Entonces, salida de divisas, ¿no? O transferencias de migrantes venezolanos del exterior también, ¿no? Claro, las remesas, ¿no? Ahí tenemos las remesas. Por ejemplo, muchos venezolanos que están en el país mandan dólares a sus familiares en Venezuela. Entonces, cuando los venezolanos que trabajan en nuestro país mandan dólares a sus familiares en Venezuela, están saliendo dólares de nuestro país, ¿no? Salida de divisas. Entonces, de eso se trata la balanza de pago, ¿no? Ver la salida y entrada de divisas, ¿no? Y eso lo registramos en lo que es la estructura, ¿ya? En lo que es la estructura de la balanza de pago, ¿no? En la estructura de la balanza de pago tenemos la balanza de cuenta corriente como una primera gran cuenta, ¿no? Y ahí tenemos a la balanza comercial. En la balanza comercial tenemos las exportaciones e importaciones de bienes. Ya eso ya lo hemos visto en comercio exterior. ¿Está bien? También tenemos la balanza de servicios, ¿no? La balanza de servicios es la exportación e importación, pero de servicios, ¿no es cierto? Acá, miren, el turismo cuando viene un turista a nuestro país trae dólares, ¿no? Eso se registra acá, ¿no? En la balanza de servicios, ¿no? Transporte también, ¿no? El transporte aéreo que trae, pues, esos turistas también hace que ingrese dólares, ¿no? Y cuando los peruanos salen al exterior con transporte aéreo, también hace salir dólares, ¿no? Salida de divisas. No solamente transporte de personas, también de mercancías, ¿no? Cuando los barcos salen del puerto del Callao llevando, pues, productos o lo que producimos a otros países, eso es también, pues, por el transporte se paga, ¿no? Pues, por el transporte que va y viene de nuestro país, en barco, avión, hay entrada y salida de divisas, ¿no? ¿De acuerdo? Se paga seguros por las mercancías también, ¿no? Fletes. Fletes es el transporte de las exportaciones e importaciones que se paga por el traslado, ¿no? De las mercancías, ¿no? Servicios de embajada, entre otros. Esa es la balanza de servicios, ¿no? Servicio de comunicaciones, servicios financieros, también lo podemos ver acá en la balanza de servicios. Bien, también tenemos lo que es la renta de factores, ¿no? En la renta de factores tenemos al factor trabajo, ¿no? El factor trabajo recibe salarios. Hay personas acá en el Perú que reciben su salario de afuera, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú podemos tener un programador que le hace trabajos para Google. Entonces, este programador que está trabajando acá en el Perú, desde Estados Unidos le mandan su sueldo, ¿no? Entonces, ingresan dólares al Perú, ¿no? Las utilidades también, ¿no? Las empresas, las utilidades que generan las empresas extranjeras acá en el Perú, no las dejan en el Perú, se las llevan, ¿no? Entonces, las utilidades de Saga Falabella, de Ripley, todas esas utilidades se las llevan a sus países, ¿no es cierto? Y también hay empresas peruanas que están en el extranjero también operando, ¿no? Todas las utilidades de las empresas peruanas en el extranjero las traen al Perú, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo entrada y salida de divisas también, ¿no? Los intereses también, ¿no? Cuando tú te prestas plata, pagas intereses. Entonces, por un préstamo que se hace, y cuando te están pagando intereses por ese préstamo, si ese interés viene del exterior, entrada de divisas, ¿no? Y si tú estás pagando por un préstamo al exterior, esos intereses que pagas al exterior son salida de divisas, ¿no? Entonces, también estamos viendo lo que es intereses, ¿no? Bien, y también tenemos aquí lo que es las transferencias, ¿no? Las transferencias son las remesas, donaciones, ¿no? Las remesas, ¿no? Lo que mandan los venezolanos, por ejemplo, a sus familiares en
Venezuela, o lo que muchos peruanos en Europa, muchos peruanos que trabajan en Europa mandan euros, dólares a sus familiares acá en el Perú, ¿no? O peruanos que están en Estados Unidos mandan dólares también a sus familiares acá en el Perú, ¿no? Esas son las remesas, ¿no? Están entrando dólares. Y cuando los venezolanos mandan dólares a Venezuela, salen dólares, ¿no? Las donaciones también, ¿no? Cuando el Perú recibe donaciones, también sería pues como una entrada de divisas, ¿no? Y cuando el Perú dona también, ¿no? A otros países, a veces hay un desastre natural en Chile, un terremoto, entonces el Perú también dona a Chile, y esas son salidas de divisas, ¿no? Bien, luego tenemos la segunda cuenta es la cuenta financiera, ¿no? En la cuenta financiera podemos dividirlo en sector público, y en el sector público vamos a ver lo que es los desembolsos, ¿no? Las amortizaciones, los desembolsos, los préstamos, ¿no? El sector público, el Estado se presta plata, ¿no? Cuando el Estado se presta plata, ingresan dólares al Perú, ¿no? Y cuando el Estado tiene que pagar su deuda, ¿no? Tiene que comenzar a pagar, no todo. Cuando paga una parte, a eso se llama amortizaciones, ¿no? Entonces, cuando el Estado peruano tiene que pagar parte de su deuda, está amortizando, ¿no? Entonces, cuando el Estado peruano paga esa deuda, están saliendo dólares del país también, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el sector público, en amortizaciones, ¿no? Acá también podemos colocar financiamiento por colocación de bonos, ¿no? Cuando el Perú necesita plata, vende sus bonos, ¿no? Y esos bonos no solamente son comprados acá en el Perú, también son comprados en el extranjero. Entonces, cuando en el extranjero o residentes extranjeros compran bonos del Perú, está entrando dólares al Perú, ¿no? El Perú le promete que le va a devolver ese dinero del bono más intereses de aquí a unos 10 años, 20 años, ¿no? Y ahora hay bonos soberanos de hasta de 100 años, ¿no? De acuerdo, también vamos por ese lado. Luego también tenemos en el sector privado, ¿no? En el sector privado también hay una inversión extranjera directa, ¿no? Por ejemplo, vienen empresarios de afuera a invertir acá en el Perú a hacer empresas, traen dólares, ¿no? Esa es inversión extranjera directa, ¿no? O sea, toda la plata que ha traído Saga Falabella, Ripley, o todos los dólares que ha traído la Sounder, que es una empresa minera, para venir a explotar acá los yacimientos mineros en el Perú, ¿no? Entonces, esa es una inversión extranjera directa, traen dólares, ¿no? Inversión en cartera también, ¿no? Cuando invierten en la compra de acciones, bonos, ¿no? También inversión de cartera lo vamos a sacar, ¿no? También hay peruanos, ¿ah? Acá también podemos ver en el sector privado, a ver, antes de ver esto, en el sector privado también podemos ver de inversión de peruanos en el extranjero también, ¿no? Hay peruanos que invierten en el extranjero, ¿no? O sea, llevan pues, por ejemplo, antes les hablé de Leche Gloria, ¿no? Leche Gloria o la empresa Gloria ha ido a Argentina y ahí tiene una planta de producción. Ya, sus utilidades que gana en Argentina se las trae al Perú. Eso se registra acá, ¿no? En la renta de factores, las utilidades. Pero Leche Gloria, cuando construyó su planta en Argentina, llevó dólares a Argentina, ¿no? Llevó divisas, dólares a Argentina. Entonces, ahí estamos hablando de una inversión de peruanos en el extranjero, ¿no? Y eso se registra acá. O sea, la inversión de extranjeros que vienen acá al Perú a hacer empresa, o la inversión de peruanos, de empresarios peruanos que van a otros países a hacer empresa en otros países, eso se registra acá, ¿no? En el sector privado. ¿De acuerdo? También en el sector privado también podemos poner préstamos, ¿ah? El sector privado también se presta plata. Entonces, cuando una empresa privada se presta plata al extranjero, ingresan dólares al Perú, ¿no? Y cuando tiene que pagar su préstamo, salen dólares, ¿no? Entonces, también estamos viendo los préstamos que vienen del extranjero, ¿no? Pago de amortizaciones también, ¿no? También el sector privado, cuando paga parte de su deuda, está amortizando, ¿no? Entonces, ahí también puede haber salida de divisas o entrada de divisas según sea el caso del pago de la deuda, ¿no? También tenemos capitales de corto plazo, ¿no? Estos capitales son llamados capitales golondrinos porque vienen a aprovechar el momento nomás del país, ¿no? Si acá en el Perú hay un buen momento financiero, vamos a decir que los bancos pagan buenas tasas de interés o la bolsa de valores está también cotizando bien, vienen esos capitales a simplemente aprovechar el momento, ¿no? Y luego se van. Vienen así por menos de un año, no vienen a hacer producción, no vienen a hacer empresas, simplemente vienen a aprovechar el buen momento que tiene un país con respecto a su tasa de interés o tal vez al buen momento que está pasando la bolsa de valores, ¿no? Está cotizando bien y conviene comprar acciones en nuestro país, ¿no? Pero vienen a aprovechar solamente ese momento. Y luego se van, ¿no? Van donde más le conviene, ¿no? Por eso se le llaman capitales golondrinos, ¿no? Luego tenemos el financiamiento excepcional, ¿no? En el financiamiento excepcional ya vemos acá condonaciones. Condonaciones son perdón, ¿no? Perdón de deuda o refinanciamiento, te dan un nuevo préstamo, ¿no? Estos créditos lo hace el Fondo Monetario Internacional para financiar eh, las necesidades que tenga un país en su balance de pago, ¿no? Tal vez un país tiene muy desnivelada su balance de pagos, entonces el Fondo Monetario Internacional puede optar por dar un préstamo
excepcional para nivelar esa balanza de pagos, ¿no? Y no esté tan desnivelada, ¿no? Y en algunos países que están en mucha crisis hasta les puede condonar la deuda, les puede perdonar la deuda, ¿no? Luego también tenemos los errores y omisiones, ¿no? Miren, si todo se llegara a registrar, ¿no? Si todo el ingreso de dólares al país y toda la salida de dólares al país, todo se registrara, la balanza de pagos debería estar nivelada, ¿ya? Debería estar nivelada, ¿no? O sea, el ingreso de divisas debe ser igual a la salida de divisas, si todo se llega a registrar. Pero como no todo se llega a registrar, como no todo el ingreso de dólares al país se llega a registrar, y no toda la salida de dólares del país se llega a registrar, entonces ahí se hace esta cuenta de los errores y omisiones, ¿no? ¿Qué significa eso? Que se calcula, ¿no? Se hace una estimación de cuánto es lo que no se registra, ¿no? Por ejemplo, no podemos registrar lo que es el narcotráfico, ¿no? Un narcotraficante no nos va a decir, ¿saben qué? Estado peruano he movido tantos dólares, ¿no? No lo va a decir. Entonces, eso de ahí se tiene que considerar también en la balanza de pagos, ¿no? En el sentido de que no todo se puede registrar. Entonces, eh, ¿qué no se puede registrar? Lo que hace el narcotráfico, el contrabando, ¿no? La trata de personas. Hay muchas actividades que generan ingresos y salida de divisas que no pueden ser contabilizadas, ¿no? Entonces, eso se considera acá en los errores y omisiones. Y finalmente tenemos el flujo neto de reserva, ¿no? Acá, en esta parte de la estructura de la balanza de pagos, ¿ya? Acá estamos viendo ya la estructura de la balanza de pagos. En esta parte vamos a ver si nuestras reservas aumentan o no, ¿no? Es el resultado de la balanza de pago, ¿no? En este resultado de la balanza de pago vamos a ver, ¿no? Si el ingreso de divisas es mayor a la salida de divisas, ¿no? O si el ingreso de divisas es menor a la salida de divisas, ¿no? Cuando los créditos son mayores a los débitos, o sea, el ingreso de divisas es mayor a la salida de divisas, hay superávit de la balanza de pagos. Y acá nuestras reservas internacionales aumentan. Cuando los créditos son menores a los débitos, o sea, cuando el ingreso de divisas es menor a la salida de divisas, hay déficit de balance de pago, ¿no? Acá más bien nuestras reservas internacionales disminuyen. Y cuando el ingreso de divisas es igual a la salida de divisas, ¿no? Cuando los créditos son iguales a los débitos, acá hay equilibrio de la balanza de pagos. Muy bien, muchas gracias por la atención. Será hasta otra oportunidad. Buen día, alumnos. Vamos a continuar con el desarrollo de su curso de Economía y ahora vamos a desarrollar su práctica dirigida correspondiente a la cuarta semana de su ciclo Repaso 1. El tema es Comercio Exterior y Balanza de Pagos. A ver, en la pregunta 1 nos dice, señalen los productos con poco grado de transformación, o sea, poco valor agregado, poco valor añadido, que nuestro país vende al mundo, ¿no? Señalen los productos con poco grado de transformación, ¿no? La importación de insumos será las exportaciones tradicionales, las exportaciones no tradicionales, importación de bienes de capital o importación de bienes de consumo. A ver, veamos la solución. En la estructura del comercio exterior tenemos acá nuestras exportaciones e importaciones, ¿no? Y las exportaciones tradicionales son las que tienen bajo valor agregado, porque acá más que todo nuestras exportaciones tradicionales se conforman de materias primas, ¿no? Oro, plata, cobre, ¿no es cierto? Café, algodón, ¿no? Poco valor agregado, ¿no? No tiene tanto grado de transformación como si nos mandan otros países acá a nuestro país, ¿no? Cuando mandan un celular, cuando mandan una cocina, es un producto que tiene mucho mayor valor agregado que los minerales que portamos, ¿no? Entonces acá la clave, ¿no? Señale los productos con poco grado de transformación, eso nos da pues las exportaciones tradicionales, ¿no? Son básicamente materias primas, productos con poco valor agregado. Muy bien, entonces las exportaciones tradicionales sería la clave en la pregunta 1. Pregunta 2. Un país debe comercializar aquel bien cuyo costo de producción sea menor a diferencia de los demás países, ¿no es cierto? El enunciado anterior es el sustento de la teoría del comercio exterior denominada, ¿no? Entonces, aquel país que debe producir y exportar y lo produce a un menor costo que los demás, eso se refería a una teoría, ¿no? De lo que era la justificación también del comercio exterior, ¿no? Y eso se refería a las ventajas absolutas, ¿no? ¿De acuerdo? Un país debe especializarse en la producción de un bien en el cual su costo de producción sea el menor en relación a otros países. O sea, ese país es el que tiene el menor costo de producción en ese producto. Ese país debe producir y exportar ese producto, ¿no? Entendiendo que el costo de producción es medido principalmente por unidades de trabajo, ¿no? O sea, tiempo, materiales, empleados, ¿no? Lo que supone que un país, si es más eficiente en la producción de un bien respecto a otros, debe especializarse en la elaboración de ese bien. Entonces, si un país tiene menores costos de producción con respecto a otros países, ese país debe producir ese producto mencionado. Esa es la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith, ¿no? Pregunta 3.
Una casa importadora de artefactos paga el 3% del valor de las refrigeradoras y 2% por los televisores traídos del exterior como arancel. Ah, por algunos productos paga 3% y por otros 2%, ¿no? Este impuesto se constituye como un arancel. Cuando es en porcentaje, es al valor del producto, ¿no? El específico es un monto fijo que se paga por el producto importado, ¿no? Como estábamos diciendo en la clase, ¿no? El Perú importa bicicletas y por cada bicicleta te van a pagar $10. Eso es algo específico, no es en porcentaje. El compuesto sí tiene parte, un monto específico y un porcentaje, ¿no? Al valor del producto, ¿no? Ad valorem o FLAC se refiere pues a un porcentaje fijo, sea cual sea el producto, a todos los productos importados le cobran una sola tasa, 10%. Y al valor en escalonado es que según los productos le cobras porcentaje, ¿no? A algunos le cobra 10%, a otros le cobra 5%, y a eso se está refiriendo esta pregunta 3, ¿no? A algún tipo de producto le está cobrando 3% y a otro tipo de producto del valor del producto le está cobrando 2%. Ese es un ad valorem escalonado, ¿no? Entonces acá, el arancel, recordando, son impuestos que gravan a las importaciones, ¿de acuerdo? Se clasifican en el arancel ad valorem, se aplica un porcentaje al valor de los productos importados, ¿no? 30% del valor que tiene ese producto, por ejemplo, ¿no? Y el arancel específico aplica a la unidad física importada, ¿no? Es un monto fijo. Por cada bicicleta importada, $10 vas a pagar, ¿no? Es un monto fijo. Y los efectos ya sabemos, ¿no? Cuando se cobran aranceles hay reducción del consumo de productos importados, porque ese producto importado va a entrar más caro al país, ¿no? Disminución del volumen de productos importados también. Cuando los aranceles son muy altos, los volúmenes de importación disminuyen también, ¿no? Y el arancel también sirve como la protección a la industria nacional, ¿no? El cual es más rentable frente a los productos importados encarecidos. Y la evaluación también de la recaudación tributaria, ¿no? Como el arancel es un impuesto, entonces estás elevando la recaudación tributaria, ¿no? Es un impuesto indirecto, ¿no? Entonces acá la respuesta entonces es el escalonado, porque se cobra diferentes tasas, ¿no? Cuando se cobran diferentes tasas, escalonado, ¿no? Al valor en escalonado. Pregunta 4. Una devaluación del nuevo sol, cuando el sol se devalúa, estás pagando más soles por el dólar, por ejemplo, ¿no? Aumento de la cantidad de nuevos soles a pagar por cada unidad monetaria extranjera, sea dólares, euros o yenes, ¿no? Ocasionaría en la economía peruana que cuando hay una devaluación del nuevo sol, o sea, se paga más soles por dólar, el tipo de cambio aumenta, ¿no? El dólar se vuelve más caro, ¿no? Entonces, cuando el dólar se vuelve más caro, no hay un aumento en las importaciones, porque los productos importados los pagas en dólares, ¿no es cierto? No va a haber aumento en las importaciones, más bien va a haber disminución, porque al importador le va a resultar más difícil traer más productos importados, porque ahora son más caros, ¿no? El dólar ha subido. Y una disminución de las exportaciones, no, al revés, ¿no? Cuando el dólar, cuando el sol se devalúa, cuando el dólar se paga más soles por dólar, cuando el tipo de cambio aumenta, más bien las exportaciones se incrementan, ¿no? Un aumento de nuestras exportaciones, sí, cuando el dólar se vuelve más caro y cuando el dólar sube su valor por los soles que pagas, nuestra moneda se devalúa. Y cuando nuestra moneda se devalúa, hay un aumento de nuestras exportaciones, ¿no? Claro, ¿no? El exportador de papa, el exportador de palta le pagan en dólares y ahora por esos dólares al tipo de cambio va a tener más soles, ¿no? Entonces hay un aumento en nuestras exportaciones y una disminución de las importaciones, ¿no? Muy bien, entonces creo que ya estamos llegando a la clave aquí, ¿no? Acá recordemos, pues, hablamos de devaluación y revaluación en un régimen cambiario fijo, ¿ah? En un régimen cambiario fijo es cuando el Banco Central, ¿no? El Estado a través del Banco Central puede subir o bajar el precio del dólar. Entonces, en ese sentido, cuando la situación del problema es que está subiendo el precio del dólar, ¿no? O sea, la moneda nacional se ha devaluado, el nivel de exportaciones aumenta y el nivel de importaciones disminuye, ¿no? Y esto lo tenemos en la clave B, ¿no? Aumento en nuestras exportaciones y disminución de las importaciones, ¿no? Esta es la clave acá en la B. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 5. En el Perú, desde 1991, el tipo de cambio es determinado por el mercado, libre oferta y demanda, ¿no? Esa es flotación limpia, ¿no es cierto? También. Pero las compras o ventas de dólares que realiza el Banco Central de Reserva del Perú hacen que el tipo de cambio sea, a esto recibe un nombre especial, ¿no? Regímenes cambiarios, a ver. Cuando el tipo de cambio es fijo, el Estado a través del Banco Central puede subir o bajar el precio del dólar. ¿De acuerdo? Cuando el tipo de cambio es flexible o flotación limpia, el mismo mercado por la oferta y demanda hace que el precio del dólar suba o baja, ¿no? Pero cuando hay intervención del Banco Central, hablamos de una intervención o flotación sucia, ¿no? Si el Banco Central, ¿no? Si es fijado por el propio mercado, pero con la influencia de la autoridad monetaria. O sea, cuando el Banco Central ve que el dólar está subiendo mucho, ¿saben lo que hace? Saca nuestros dólares de nuestra reserva y los venden al mercado.
Cuando el Banco Central vende dólares en el mercado, aumenta la cantidad de dólares, ¿no? Y cuando aumenta la cantidad de dólares y hay muchos dólares en el mercado, hay abundancia de dólares, como todo producto abundante, su precio comienza a bajar, ¿no? Y así controla el precio del dólar. Y cuando el Banco Central le está viendo que el dólar está bajando mucho su precio, ¿no? Cuando el dólar está bajando mucho su precio, lo que hace el Banco Central es retira dólares del mercado, compra dólares del mercado y reduce la cantidad de dólares disponibles. Y cuando el dólar es más escaso, su precio comienza a subir. A eso se llama una flotación sucia, ¿no? Eso es lo que está especificando en el texto de la pregunta 5. La flotación sucia entonces es cuando interviene el Banco Central comprando o vendiendo dólares para influir en el precio del dólar, ¿no? No dejas que el simple mercado con oferta y demanda determine el precio del dólar, sino que influye comprando y vendiendo dólares en el precio del dólar. Eso es flotación sucia. 6. La apreciación del nuevo sol, que el sol se aprecie, significa pues que el tipo de cambio disminuye, ¿no? O sea, pagas menos soles por dólar, ¿no? ¿De acuerdo? Se viene registrando el Perú y tiene por defecto, ¿no? Entonces, cuando el sol se aprecia es porque el tipo de cambio, a ver, recordemos acá la teoría. Entonces, cuando se aprecia el sol, acá está, ¿no? Cuando el sol se aprecia, cuando hablamos de depreciación y apreciación es bajo un régimen cambiario flexible, ¿no? Flotación limpia, sin intervención del Banco Central, ¿no? Por la libre oferta y demanda. Entonces, la apreciación del nuevo sol, cuando hablamos de la apreciación del nuevo sol, el precio, el tipo de cambio cae, ¿no? O sea, pagamos menos soles por dólar. O sea, el dólar baja su precio. Entonces, cuando el dólar baja su precio, ¿no? Hay un encarecimiento de nuestras importaciones. No, más bien nuestras importaciones se abaratan, ¿no? Como los productos importados se pagan en dólares, ahora esos productos importados valen menos, ¿no? Porque el tipo de cambio ha disminuido. Un encarecimiento de nuestras exportaciones, ¿no? No, también, más bien nuestras exportaciones se abaratan, ¿no? Como nuestras exportaciones nos pagan en dólares, ahora esos dólares los cambiamos por menos soles, ¿no? Un abaratamiento de nuestras exportaciones. Sí, nuestras exportaciones, un abaratamiento de nuestras exportaciones, ¿no? Con la apreciación del nuevo sol, ¿no es cierto? Si el dólar baja su precio, nuestras exportaciones se abaratan también, ¿no es cierto? Muy bien. Un incremento del tipo de cambio, dice, ¿no? No, incremento del tipo de cambio no, ¿no? Hay una disminución del tipo de cambio, ¿no es cierto? Una mejora de nuestra competitividad, ¿no? Una mejora de nuestra competitividad, o sea, ser más competitivos, eso tiene que ver con una mejor producción y de eso no está hablando el tema, ¿no? Entonces dice acá, la apreciación del nuevo sol se viene registrando en el Perú y tiene por efecto, ¿no? La apreciación del nuevo sol hace que caiga el precio del dólar, ¿no es cierto? Y cuando cae el precio del dólar hay un abaratamiento de nuestras exportaciones, ¿no? Estamos entonces a ver, tal vez la discusión podría ser en estas dos claves, ¿no? O sea, podríamos pensar que cuando el dólar es más barato, podemos hablar que nuestras exportaciones son más baratas también, ¿no? O sea, si exportamos dólares, ¿no es cierto? Si exportamos, perdón, minerales, exportamos papas, uvas, nos pagan en dólares y ahora nuestras exportaciones se hacen más baratas, ¿no? Porque el dólar ha bajado de precio. Pero ¿qué pasa? Acá también hay que ver un efecto posterior, ¿no? O sea, está bien, si el dólar baja de precio, las exportaciones van a disminuir. Y si las exportaciones disminuyen, nuestras exportaciones se van a hacer más escasas. Y cuando un producto es más escaso, eso puede crear también el encarecimiento de nuestras exportaciones, ¿no? Entonces aquí, entre estas dos, hay que tomar una decisión, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a explicarlo acá, miren. Acá está. Entonces, cuando el tipo de cambio o el precio del dólar baja, el precio del dólar baja, el sol se aprecia. Eso está bien, esa es la teoría, el sol se aprecia. Esto hace que las exportaciones se reduzcan, está bien. En una primera etapa las exportaciones se reducen, ¿no? Claro, el exportador ya no va a estar animado a exportar, ¿no es cierto? El exportador no se anima a exportar. Ah, no, ya no voy a exportar porque el dólar está barato, no me conviene. Como me pagan en dólares, no me conviene. Entonces, las exportaciones se reducen, ¿no es cierto? Las exportaciones se reducen. El precio del dólar ha caído, ¿no? Y deja de producir. Y cuando deja de producir, nuestras exportaciones van a comenzar a escasear, ¿no? Nuestras exportaciones van a ser escasas y se encarecen, dicen, claro, si hace que las exportaciones se reduzcan, si un producto se produce menos, si ese producto es más escaso, ese producto se comienza a encarecer, ¿no? Porque no hay en tanta abundancia en el mercado. Mientras que las importaciones se abaratan, eso sí,
cuando el dólar cae, nuestras importaciones son más baratas, ¿no? Ese celular, ese televisor que viene del exterior, el precio en dólares que tiene va a ser, ahora necesito menos soles para pagar, ¿no? El precio en dólares que tiene. Esto permite mayores importaciones. Entonces aquí hay un efecto que hay que analizar. Está bien, cae el precio del dólar, nuestras exportaciones disminuyen, y cuando nuestras exportaciones disminuyen, nuestras exportaciones, la producción, las exportaciones comienzan a reducirse, ¿no? Y se encarecen. Como hay menos, ya el que producía uva produce menos uva para exportar, ¿no? El que exportaba palta, produce menos palta para exportar. Ahora ese producto es más escaso. Y cuando el producto es más escaso, se encarecen nuestras exportaciones, ¿no? Muy bien, entonces la 6, la B. Vamos a la 7. 7. Suponga que la balanza de pagos de un país tiene una cuenta corriente. Acá estamos hablando de balanza de pagos con valores. Acá vamos a tener que registrarlo, ¿no? A ver, suponga que la balanza de pagos de un país tiene en cuenta corriente un déficit de 1.000 millones de dólares. Déficit es negativo, ¿no es cierto? En balance de cuenta corriente de 1.000 millones de dólares, en cuenta financiera un superávit de 1.000 millones de dólares, ahí es positivo, en financiamiento excepcional un saldo positivo de 30 millones de dólares, y en errores más omisiones netos más o menos un saldo positivo de 400 millones de dólares. Entonces las reservas internacionales han, entonces miren, vamos a hacerlo acá en orden, ¿no? Por ejemplo, me dicen que en balance en cuenta corriente tenemos un déficit de 1.000, eso es en negativo, balance en cuenta corriente. Luego tenemos balanza en cuenta financiera, un superávit de 1.000 millones. Eso es en positivo, superávit más 1.000. Luego tenemos en financiamiento excepcional, ¿no? En financiamiento excepcional un saldo positivo de 30 millones. Eso también es positivo, 30 millones. Y tenemos en errores y omisiones, ¿no? En errores y omisiones, más o menos un saldo positivo de 400 millones, más 400 millones. Entonces, cuando ustedes suman estas 4 cuentas, sale el resultado de la balanza de pagos. ¿Ya? Suman todas esas cuentas con sus saldos positivos o negativos y vamos a tener acá el resultado de la balanza de pagos, ¿no? Este resultado de la balanza de pagos me va a indicar si han ingresado más o menos dólares de lo que han salido, ¿no? Entonces acá, sumando todas estas cantidades nos sale 430, ¿no? Claro, ¿no? Se eliminan estos dos y queda 430, ¿no es cierto? 430 millones. Entonces el resultado de la balanza de pagos es positivo, ¿no? Es positivo. ¿Qué significa esto? Cuando el resultado de la balanza de pagos es positivo, significa que los créditos son mayores a los débitos, o sea, han ingresado más divisas de las que han salido. Y cuando han ingresado más divisas de las que han salido, nuestras reservas internacionales aumentan, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando acá de un aumento, ¿no? De un aumento aumentando en 430 millones de dólares, ¿no? Entonces, las reservas internacionales están aumentando en 430 millones de dólares. ¿Está bien? Y por último, la 8, ¿no? ¿Cuál de los siguientes rubros se registra en la balanza de cuenta corriente, ¿no? A ver, recordando toda la estructura de la balanza de pagos, ¿no? Ahí está, ¿no? En la balanza comercial tenemos las exportaciones e importaciones de bienes, en la balanza de servicios tenemos la exportación e importación de servicios, ¿no? Entonces, ¿cuál de los siguientes rubros se registra en la balanza de cuenta corriente? A ver, amortización de la deuda. Las amortizaciones no están en la balanza de cuenta corriente, ¿no? Las amortizaciones están en la balanza de cuenta financiera. Los desembolsos de préstamos del extranjero, los desembolsos también están en la cuenta financiera, ¿no? Los desembolsos pueden estar en el sector público o en el privado también, ¿no? Exportaciones de servicios. Las exportaciones de servicios sí están acá en la balanza de servicios, ¿no? Acá está la importación y exportación de servicios. La inversión extranjera directa, ¿no? La inversión extranjera directa está en la cuenta financiera también, ¿no? El sector privado. Y la inversión extranjera en cartera, también tenemos acá en la cuenta financiera, ¿no? En el sector privado. Entonces aquí, nuestra clave, ¿no? ¿Cuál de los siguientes rubros se registra en la balanza de cuenta corriente? Sería pues la exportación de servicios, ¿no? Completando lo que era toda la estructura de la balanza de pago, ¿no? Entonces la clave aquí es la C. Muy bien, se terminó su práctica dirigida y será hasta una próxima oportunidad.